Ok, vamos a dar inicio entonces a la sesión. La sesión del día de hoy, pues empezamos todas las sesiones con el cronograma de actividades. Vamos a hablar entonces sobre las actividades que deben estar desarrollando a partir del día de hoy. Bueno, vamos a hablar del cronograma de actividades y el tiempo en el que estamos en ese momento en el cronograma de actividades o según el cronograma de actividades. Y luego hablaremos de las actividades que tienen que estar desarrollando, las instrucciones de las mismas y después intentaremos hacer un ejercicio o si podemos hacer más de uno también. Tengo aquí varios ejercicios listos para que podamos trabajarlos. Entonces, en el programa de actividades, tenemos que el día de hoy empezamos a trabajar, 19 de febrero, lo que corresponde al resultado de aprendizaje número 3 que tiene un solo componente formativo llamado This is what I do every day, esto es lo que hago todos los días, y una evidencia llamada presentación rutina diaria. También tiene otra evidencia que la desarrollaremos la próxima semana llamada video presentación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre presentación rutina diaria. Primero, componente formativo, this is what I do every day, esto es lo que hago todos los días. Y la evidencia de producto, presentación rutina diaria. Nuevamente, las fechas están por darnos un orden o están para darnos un orden en el curso. Perdón, la fecha final en la que usted va a poder enviar evidencias va a ser el 7 de marzo a las 11:59 de la noche. Entonces, nuevamente componente formativo, esto es lo que hago todos los días y la evidencia presentación rutina diaria. Entonces voy a buscar esas evidencias y componente formativo. Esa evidencia y componente formativo. Voy a buscar el componente formativo. Esto es lo que hago todos los días. Voy a abrir una ventana o una pestaña aparte. Y aquí mismo en actividad de aprendizaje uno voy a ubicar la evidencia presentación rutina diaria. Voy a darle clic derecho para abrir una pestaña diferente. Vamos a empezar con el componente formativo. Aquí tenemos entonces los elementos del componente formativo. Ok, después de la introducción tenemos el tema de preposiciones de tiempo. Tenemos in, on, at. Tenemos el, la perspectiva de que uno es más general y uno es más específico, o va de lo más general a lo más específico. Tenemos oraciones. Tenemos otras preposiciones como by, until, since, for, before, after, during. Vamos a revisar cada una de ellas. Vamos a revisar la pronunciación también, vamos a escuchar las oraciones, cómo se pronuncian. Vamos a hacer la actividad didáctica final de ese componente formativo. Luego, aquí tengo el elemento componente formativo que me va a hablar sobre las rutinas diarias. Entonces, aquí tengo diferentes tipos de acciones y los verbos, ¿no? To get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast. Aquí hay que tener en cuenta algo. Hay verbos que se llaman compuestos, que que se conforman de dos o tres partículas. Entonces tenemos, por ejemplo, un verbo como es este get up, tenemos un verbo get y tenemos up, que es se podría considerar una partícula dentro de este verbo. Si usted pone solamente get, no se entiende qué es lo que quiere decir. El verbo completo es get up, ¿vale? Es un verbo compuesto, tiene varias partículas. Ah, por ejemplo, es get a bath. Bath um, es bañarse, pero específicamente refiriéndose a, por ejemplo, cuando tenemos una tina. Tenemos una tina, tenemos agua, nos podemos echar agua como si fuera una tina, y tenemos jabón y espuma y todas esas cosas. Es una tina de agua, bath. Pero también podríamos decir get a shower. Shower ya sería la ducha, ¿no? Ducharse. Como para decir, expresar una acción bastante similar. Pero nos damos cuenta entonces que tenemos tres palabras, get a bath, get a shower, ¿vale? Entonces es compuesto. Get dressed, lo mismo ocurre. Si se dan cuenta, dressed,
termina en ed. Y si ustedes pues han revisado el tema del tiempo pasado, sabrían que ese verbo está en tiempo participio, es decir, ed como si estuviera terminando en pasado. Realmente no es el verbo principal de esta oración. El verbo principal de la oración sería get dressed, y dressed se utiliza como el verbo, parte del verbo compuesto, es decir, es un verbo que tiene dos partículas y esa partícula, esa segunda partícula puede terminar en ed sin ningún problema, sin afectar el tiempo de la oración, ¿vale? Porque es el verbo compuesto que se tiene en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, también tenemos have breakfast. Eso es muy común. Have breakfast, have lunch, have dinner. Eh, desayunar, almorzar, cenar. Have breakfast, have lunch, have dinner. Se tiene que utilizar de manera compuesta, se tiene que utilizar de manera completa. ¿Esto qué quiere decir para los verbos compuestos? Que es el verbo principal de ese verbo compuesto, es decir, el verbo de acción, ¿no? Un verbo de acción. Pero es el verbo principal de esa expresión es el que se va a conjugar. Entonces, por ejemplo, si usted va a hablar de un she o de un he o de un it, si va a hablar de Armando, de Laura o del perro, usted va a conjugar ese verbo, esa primera palabra ahí en ese verbo compuesto. Entonces, um, has breakfast, has lunch, has dinner, uh, gets dressed, um, uh, where is the other one? Gets a bath, gets a shower. ¿Ok? Entonces, tengan muy en cuenta esto. El que se va a conjugar es el verbo, es solo esa primera palabra, el verbo principal de ese verbo compuesto. Ah, tenemos aquí unas actividades para pronunciar, vocabulario, perdón, relacionado a los pasatiempos, cómo expresar las horas del día, una actividad didáctica. Continuamos con la estructura likes and dislikes. Es una estructura, es una forma de construir las oraciones. Y van a expresar los gustos y los disgustos. Entonces, en estas oraciones, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, mm, tenemos un ejemplo aquí. Ah, te vas. Vamos a ver, tenemos un ejemplo. Bueno, voy a dar el ejemplo, pues, para que lo tengan en cuenta cuando hablen de la estructura like. Porque, aquí hay uno. Muy bien, perfecto. Vamos a mirar esto. Eh, la estructura like, hablando del el verbo like o dislike. Bien. El verbo like o dislike, cuando se habla de acciones, cuando se habla de cosas que nos gusta hacer, cosas que son acciones, no cosas, sino acciones, no frutas o carros o colores o películas, acciones, cocinar, caminar, correr, ver acciones, ¿vale? En el presente simple vamos a utilizar la preposición to. Aquí está en este ejemplo. Vamos a poner el verbo, la preposición to y el verbo al que nos referimos, la acción a la que nos referimos. ¿Por qué es esto? Porque en realidad esta preposición y este verbo son considerados como verbos infinitivos. Entonces, a ti te gusta hacer eso de manera general. No es algo que estás hablando de quizás en este momento mientras estás hablando, o sea, no es progresivo. No estamos hablando de que te gusta algo, estamos hablando del tiempo presente y es presente simple. El presente siempre se utiliza para hablar de información general. Entonces, en información general, me gusta pues así como normal, no me gusta cocinar, me gusta hornear, me gusta eh, am, pintar, ¿bien? No estamos hablando de, me gusta cuando estoy pintando la puerta de la casa, que los vecinos No, no estoy hablando de cuando estoy pintando, no estoy hablando del progresivo.
No estoy hablando de que algo que está ocurriendo cuando lo estoy hablando. No estoy hablando de que algo pasó en el pasado. Es el presente y pasa en cualquier momento del tiempo. Es decir, es infinitivo. Por eso se requiere ese verbo en infinitivo. Entonces ustedes van a utilizar ese tú. Hay otra opción, hay una segunda opción cuando se habla de gustos por acciones, es utilizar esa acción como si fuese un sustantivo. Entonces utiliza eh, el verbo sin el to, ya no puede tener el to, tiene que quitar el to de la preposición today, eh, y se utiliza ese verbo terminado en ing, pero entonces entendiendo que esa ing o ese verbo ing no es el verbo principal de la oración, por lo tanto no puede ser considerada como una oración en progresivo, es una oración en presente, sino que te gusta la acción como tal, o sea, es una acción que en general, o sea, te gusta lo que ocurre cuando ocurre la acción, por así decirlo. Entonces, en ese momento podemos utilizar like eating, eat, terminado en ing. Esa es una opción, ¿vale? Mi recomendación es que utilicen el verbo en manera definitiva porque es muchísimo más claro para lo que se quiere decir. Y es menos confuso en la construcción de la oración. Entonces, recordemos, para el verbo like, por acciones, vamos a utilizar esa preposición to para los verbos infinitivos, creando el verbo infinitivo y expresando lo que se utiliza, expresando una de las razones por las que se utiliza el presente simple, que es dar información general, ¿vale? También tenemos love, tenemos enjoy. Aquí hay otra opción que es adore, también podemos utilizarlo como para expresar las cosas que nos gustan. Um, don't like, dislike, hate. También podrían ser hay expresiones para hablar de las cosas que no nos gustan, es decir, lo negativo. Vamos a estudiar esto bien, vamos a hacer la actividad didáctica y ahí realizamos um, el componente formativo. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días, ¿vale? Ese es el componente formativo. Después de que ustedes terminen el componente formativo, se van a dirigir entonces a la evidencia, que ya la tengo aquí abierta. Entonces, en la evidencia tenemos aquí instrucciones. Vamos a descargar las instrucciones. Vamos a verla y vamos a leerlas todos juntos. Esta actividad se llama presentación rutina diaria. Esta actividad te permite practicar el vocabulario y las estructuras en inglés relacionadas con tu rutina diaria según el contexto solicitado. ¿Cuál es el contexto que debes utilizar? Pretenderás ser dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vives la mayoría del tiempo con tu familia. Ten en cuenta las notas al finalizar de este documento, es decir, el documento tiene unos recursos al finalizar que te pueden ayudar con esta actividad. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple y sus formas afirmativas y negativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo, un tiempo infinitivo y predicado, como la oración I walk every day. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona, los pronombres personales posesivos y el uso de expresiones que denotan acciones como have breakfast o get dressed, lo que acabamos de mencionar en el componente formativo, esos verbos compuestos. Sus oraciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. ¿Qué deben hacer? Crea una presentación con entre 5 y 8 diapositivas donde muestres tu rutina diaria según el contexto solicitado. ¿Cuál es el contexto? Lo acabamos de mencionar. Usted es una dueña de una finca donde se cultivan papas. Usa frases simples en presente simple con tiempos afirmativo y negativo, ah, o estructuras afirmativas y negativas, y vocabulario relacionado con actividades diarias. ¿Qué estructuras se van a evaluar? El presente simple, el uso del verbo to be, las conjugaciones correctas para la primera y tercera persona, el uso de los pronombres personales y posesivos correctamente, y las expresiones de tiempos como, perdón, expresiones de acciones, como have breakfast, get dressed, brush my teeth, get a shower, bueno, cualquiera que sea la situación. Aquí les digo que debe tener la presentación. Cada frase dentro de sus oraciones debe tener un sujeto o un pronombre, alguien que sea claro que esté realizando la acción, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes revisen cada una de sus oraciones.
No es necesario escribir párrafos largos. Usted va a escribir oraciones sencillas, cortas y concisas, directas al grano, como lo es el idioma, ¿vale? Hay algunas acciones o algunas expresiones verbales que les pueden ayudar en esta tarea, en esta evidencia, y es, por ejemplo, acciones como wake up, como acabamos de mencionar, verbos compuestos, get up, take a shower, have breakfast, brush, teeth, y en la mitad siempre va a haber un pronombre posesivo. ¿A quién se le están lavando los dientes? Ahí tiene que ponerlo. Make the bed, go to work. Lo mismo ocurre con comb hair, de quién es el pelo que se estaba peinando. Brush hair, de quién es el pelo que se está cepillando. Get dressed, shave, take the bus, sweep, garden, cultivar, por ejemplo. Es una de las expresiones. No es necesario utilizar todos esos verbos. Usted va a escoger la rutina diaria, usted va a presentar su rutina diaria según el contexto, como se solicita, y las oraciones, el número de acciones que usted crea pertinente. Lo importante es que usted deje muy claro el contexto y el uso de las oraciones en presente simple en esta evidencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las oraciones que usted envíe deben tener el contexto que se está trabajando. Entregar la actividad como un PDF. Nuevamente no me envíen el link a un Canva, un Prezi. Hay muchas veces que no los puedo abrir, entonces quieren un intento de envío. Descárguenlo. Si trabajan ahí, pues descárguenlo como un PDF y me lo envían como un PDF o como un PPT o como Word, como quieran trabajar. Aquí hay preguntas comunes y aquí están los recursos que se mencionaron al principio de las instrucciones donde se habla sobre las acciones del campo, si usted no está familiarizado con esto, y vocabulario, refiriéndose también a lo que es el campo. Y nuevamente son recursos, nada es para que usted los copie, pegue o tome de esos recursos, es para que usted cree sus propias oraciones. Tenemos preguntas acerca de cómo realizamos esta evidencia. Bueno, antes de que voy a las preguntas, voy a volver a la evidencia. Entonces, ya leí las instrucciones, ya desarrollé mi evidencia, voy a darle clic a agregar a entrega, ¿vale? Aquí voy a juntar mi archivo, puede hacerlo aquí o puede hacerlo aquí, va a agregar su archivo, va a va a buscar el archivo de su computador, luego va a dar clic en guardar cambios y luego cuando se dé clic en guardar cambios, voy a cancelar en este momento para hacer el ejercicio, pero cuando usted dé clic en guardar cambios, en este mismo espacio donde está agregar entrega, le va a aparecer el botón que dice enviar evidencia. Usted va a dar clic en enviar evidencia. Si usted solamente da clic en guardar cambios, se guarda como un borrador y eso afecta el número de intentos que usted tiene en su evidencia, ¿vale? Entonces son dos clics. Uno es guardar cambio y luego dar clic en enviar evidencia, ¿vale? Esas son las instrucciones de esa actividad. Tenemos preguntas. Espérame. No, no, aquí no. En... no, Zoom. Tenemos preguntas acerca de esta evidencia, o de las instrucciones, o de cómo se envía, o de lo que se ha hecho durante la sesión. Pueden hacerlo en el chat o pueden utilizar el micrófono si lo creen necesario. Preguntas. Lo que pasa es que yo ya hice la actividad del Smith, pero no me aparece en el foro. María Paula. María Paula. Un foro. Un foro. Foro. Vamos, vamos. Ok. Un foro tiene la herramienta buscar. Entonces busca tu nombre o busca más bien una de las palabras que utilizaste en tu texto cuando lo enviaste al foro y le das clic en buscar. Si no encuentras tu participación, pues tienes que hacer la participación. Das clic en añadir un nuevo tema de debate y das tu primera intervención.
tiene que ser con una palabra que hayas utilizado en tu texto que hayas enviado. O sea, si no te aparece mirando la lista de la gente que estuvo ahí, entonces utiliza la herramienta buscar. Lina, ingresa tus calificaciones y ahí te va a aparecer la calificación. La retroalimentación está en el foro. Calificación en calificaciones. Nuevamente les recuerdo que tenemos el recurso de esto aquí, así. Comunidad aprendices, ensayuna, en comunidad aprendices, mientras esto carga, no sé por qué está lento. Aquí está instructivos y aquí tenemos el recurso cómo consultar las calificaciones. Preguntas, voy a ponerlo aquí en el chat por si. El link para los instructivos para que puedan revisar los instructivos de desayuno. ¿Otras preguntas? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces vamos a hacer un ejercicio. La semana pasada trabajamos lo que es el presente simple. Tanto en el componente formativo, bueno, en todo nivel vamos a trabajar el presente simple, pero tanto en el componente formativo de la semana pasada como en la sesión anterior también trabajamos el presente simple. Vamos a hacer un ejercicio primero, como retomando ese tema del presente simple y no, a la conjugación de verbos para las oraciones. Y si nos alcanza tiempo, hacemos un ejercicio acerca del artículo a o an, que um, también se vio la semana pasada en un componente formativo y también lo ven esta semana en la construcción de oraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el chat vamos a ir respondiendo a las oraciones. Tenemos entonces 8 oraciones y en el paréntesis tenemos el verbo que tenemos que ir conjugando para cada uno de esos sujetos de las oraciones, ¿vale? Estamos hablando del presente simple, ¿ok? Entonces vamos a ir poniendo lo que usted me van diciendo, vamos a poner lo que es mayoría, lo que le dice la mayoría en esos espacios en blanco en las oraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera oración, Tom. Tom es un nombre, Tom. Muchas veces es diminutivo para Thomas. Tom, el verbo que vamos a conjugar es speak. Y aquí vamos a poner six languages, ¿vale? Six languages es el complemento de la oración. Entonces, en el chat, ¿qué debo poner aquí? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo se conjuga? Ah, ¿quiénes están en sala? Vamos a ver. Andrés, Dulce María, Lina Vanegas, María José, María Paula, María Rivera, Nadiris, Olga Bautista, Rosario, Santiago, Santiago Reyes, Sara Chávez y Johanna. Entonces, en el chat me dicen, por favor, ¿qué ponemos en ese espacio en blanco? Lina, vi tu pregunta en el chat. Si quieres, al final de la sesión la respondemos. Ah, no sé si es el internet o que si está lento, pero en el chat por favor me ponen la respuesta para hacer el ejercicio. Ok, ok. María José y Dulce María dicen speaks. ¿Alguien más? María Paula dice speaks.
A ver, tenemos a Andrés Payares. Ok. Rosario dice speak. Santiago dice speak. Lina. María Rivera. Nadiris. Olga. Lina dice speaks. Ok. Santiago. Los dos Santiagos, Cadavid y Reyes. Santiago Reyes dice speaks. Ok. Sara. Johanna. Andrés dice speaks. Andrés dice speaks con apóstrofe. Andrés, ¿puedes decirnos un poco de ese apóstrofe, por favor? ¿A qué te refieres con apóstrofe? Recuerda que cuando pones un apóstrofe y una S estás haciendo una contracción, estás uniendo dos palabras juntas. Entonces pones speak, contracción S, me dice, me deja saber qué es o speak is o speak has. Por eso me queda claro la apóstrofe. Sara Chávez dice speaks. Vamos con mayoría. Speaks. Muy bien. Vamos con la segunda. Dice, they all, verbo speak, three languages. Complemento. El verbo que hay que tiene que ponerse en la segunda oración. María José dice speak con they, el verbo queda igual. Dulce dice speak. ¿Alguien más? Andrés dice speak. Nadires dice speak. Llevo cuatro. ¿Alguien más? María Paula también. Rosario dice speak. Y María Rivera. Ok. Vamos con mayoría. Tercera. Esta es una oración negativa. I not like, en el paréntesis, espacio en blanco y el complemento es traveling. Paréntesis, not like traveling. ¿Qué ponemos aquí en este espacio en blanco? Nuevamente es una oración negativa. No sé qué pasa, no sé si están escribiendo o si es el internet que está lento, pero no veo las respuestas. María José dice, para negar se usa y usamos el auxiliar don't. Ok, pero entonces, ¿qué pongo en el espacio en blanco? Ustedes están diligenciando ese espacio en blanco, entonces me tienen que decir qué pongo en el espacio en blanco. Andrés dice like. ¿Alguien más? María Paula dice don't. María José dice I don't like. Ok. María José, asumo que pusiste I
como para poner I, porque ya está I aquí en el espacio, en la oración. Entonces es como poner don't like. Eso estoy asumiendo. María Paula dice que ponga don't. La. Like, Andrés dice que ponga like. Rosario dice que ponga like y la palabra T, la letra T, no sé a qué te refieres con la letra T. Listo, María José. Entonces dices que don't like. Necesitamos que las demás personas puedan responder para que podamos tener mayoría. María Paula dice don't like, ok. ¿Alguien más? Nadiris, Olga, Rosario, ¿puedes explicarlo de la T, por favor? Los dos, Santiago, Sara, por favor. Estás en sala, por favor, participa en la actividad. Dulce, ¿qué pasó con Dulce? Es negativa la oración. Tenemos la partícula not ahí. Ok, ok. Sara dice don't like, Nadir dice don't like. Ok. Don't, eh, don't like. Ok, don't like. Ok, ok, Rosario. Pero la mayoría dice don't like, entonces vamos a irnos con don't like. Bueno. Cuarta. She, paréntesis, live in Birmingham. María José dice lives. Ok. La mayoría dice lives. Tengo la quinta oración. Rosario se está. Rosario, en el teclado se te fue luces. Pero asumo que quieres decir lives. Bueno, en la quinta oración dices where, se dice where y espacio, perdón, paréntesis. She y el verbo live. Y tenemos un signo de interrogación al finalizar la oración. Quiere decir que esta es una oración interrogativa. ¿Qué tenemos que poner en ese espacio? Nuevamente, she es el pronombre y live es el verbo. Se me cayó algo piso. Bueno, es interrogativa. Recordemos en el componente formativo. No, ya no lo tenemos. Voy a ponerlo aquí. Componente formativo, estructura interrogativa. Tenemos la pregunta. Where, pronombre she, verbo live, signo de interrogación. ¿Qué ponemos en ese espacio en blanco? María Paula dice, she lives. She lives.
De hecho, deberíamos buscar, es esta. Oraciones interrogativas. ¿Qué ponemos en ese espacio en blanco? Where, pronombre she, verbo live, espacio en blanco. Ah, Andrés dice she. ¿Te refieres solo a she? María Paula dice she lives. Andrés dice she lives. Ok. Joana dice she does. Lina dice she lives. María Paula dice does she lives. Does she lives. Bueno, ¿y el resto de las personas dónde están? María José dice does she lives. Dulce. Nadie dice does she lives. Sara dice does she lives. Olga, she lives. Dice Olga. Does she lives. Ok, la mayoría dice does she lives. Vamos a ir con does she lives. Otra oración interrogativa. Where, pronombre they, verbo live. ¿Qué ponemos en el espacio? Nuevamente voy a dejarle el componente formativo aquí abierto. Where, pronombre they, verbo live. María José dice do they live. Ok. Do they live? María Paula, ok. Ok. Do they live? Mayoría. Do they live? Otra oración interrogativa. How often, seguido es, often es seguido, ¿no? How often, pronombre you, verbo travel, espacio en blanco para poner la expresión abroad. Abroad es afuera, al exterior, fuera del país o afuera de la isla o afuera de abroad. How often, pronombre you, verbo travel abroad. María José dice, do you travel? Ok, ¿alguien más? María José ya respondió. Do you travel? Ok, ¿alguien más?
Okay, do you travel? Ok, María Paula también puso do you travel. Ok. Última, última oración. Michael. El verbo es have. Complemento. Two dogs and a cat. ¿Qué pongo aquí en ese espacio en blanco? María Paula dice has. Es una oración afirmativa, así que no es necesario, pues, cambiarle el orden de las palabras. María José también dice has. ¿Alguien más? Santiago dice has. Tengo tres. ¿Alguien más? Rosario dice has. Andrés dice I have. Johanna dice has. Vamos con mayoría has. Vamos a ver cómo nos fue. Tenemos 7 de 8. Madrid, correcto, has. Vamos a mirar algo rápido. Ok, creo que fue esto. Muy bien. Entonces, vamos a revisar las preguntas o las oraciones donde tenían mayor diferencia de respuestas. La tercera tenemos don't like, es correcta. Nuevamente, cuando tenemos una oración negativa, la partícula not es el negativo, pero tenemos que añadirle a la oración ese auxiliar. Entonces vamos a ir al componente formativo, vamos a ir a las oraciones negativas, tenemos el sujeto, el auxiliar con la partícula not, el verbo y su complemento. Esa es la estructura de una oración negativa. ¿Ok? Entonces, I es el sujeto. El negativo va a ir con ese auxiliar do y su partícula not y el verbo. Aquí, don't es una contracción, es la unión de dos palabras eh, unidas, como decía yo con la palabra speaks, que creo que fue Andrés que puso speak, apóstrofe S, esa es una contracción. Estás uniendo dos palabras, entonces se requiere saber cuáles son las dos palabras, ¿no? Don't es muy familiar, es muy eh, popular y la gente lo entiende. Y es la contracción. Do not. Tenemos entonces la pregunta, where does she lives? Esto también se mencionó en la sesión anterior, cuando hablamos de el uso de ese artículo, perdón, de ese verbo auxiliar does o do, cuando tenemos ese verbo auxiliar, el verbo se deja intacto. No hay que modificarlo porque el que se modificó fue el verbo auxiliar. Entonces, si ya el verbo auxiliar está en la oración, modifica la oración, ya tiene la conjugación, miren, ES, ¿no? La conjugación does para la tercera persona. Es la conjugación do para la tercera persona. Es decir, es el mismo verbo auxiliar, pero es para la tercera persona. Tiene la conjugación con la ES. Si ese verbo ya está conjugado, no es necesario conjugar el verbo principal de la oración. Ya el auxiliar hizo su trabajo en la oración. Vino a auxiliar la oración, como lo decía la semana pasada. Entonces no podemos poner does she lives. Tenemos que decir does she live. ¿Ok? Where does she live? Sin la S. Sin esta S. Esta S es conjugar el verbo. ¿Correcto? Y creo que fue la otra. ¿Cuál fue la otra oración? En esta última oración, ojo, tenemos has.
porque el verbo es have y el sujeto de la oración es una tercera persona y es masculino. Bueno, y realmente el género no importa porque realmente es la tercera persona singular, o sea, no eres tú, no soy yo, es una tercera persona de la que estoy hablando. Tiene que conjugarse el verbo, ¿vale? Entonces, Michael has two dogs and a cat. Ya la oración tiene un sujeto que es Michael, no es necesario ponerle pronombres, ya se sabe quién se está hablando, quién realiza la acción. Si pusiéramos entonces un pronombre, podemos poner he. He has two dogs and a cat. He, porque sería el equivalente a Michael, y ya ahí sí tendríamos que poner el género, ¿no? Masculino. Lo mismo ocurre acá. Si ponemos she lives in Birmingham. She es el femenino. Yo podría decir Marta. Marta lives in Birmingham. O yo podría decir um, the Human Resources Office, la oficina de recursos humanos. The Human Resources Office is in Birmingham. Utilizo is porque es tercera persona y office, que es una oficina, pues realmente se le aplicaría el it, que es la tercera persona neutral, no tiene género, no es femenino ni es masculino. Es una cosa, es un objeto, es un edificio, una oficina. Entonces no es una persona como tal, es un objeto. Entonces utilizaría it. Entonces yo podría decir en ese caso, it is in Birmingham. Y utilizo is porque is es el conjugado para esa tercera persona. Recordemos entonces que el verbo to be solo tiene tres conjugaciones en presente. Am, are, is. Are para el plural, are para you, que es segunda persona, is para lo que es tercera persona. He, she or it. ¿Vale? Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Les voy a dar este ejercicio. Ya se los di este. Para que ustedes lo intenten hacer nuevamente. Pueden copiar aquí en el chat. Am, Y también les voy a dar este ejercicio para que vayan revisando el uso del artículo a o an, que es importante. El artículo a, an y el artículo the o the. Y um, recordarles que tenemos que revisar y estudiar muy bien el componente formativo antes de realizar las evidencias, ¿vale? Y pues también lo pueden hacer antes de hacer estos ejercicios. Nuevamente son ejercicios para su trabajo su práctica, ¿verdad? Si usted va a practicar cómo desarrollar esas estructuras en su tiempo, no quiere decir que esos ejercicios son calificados o que tengan que enviarlos a la plataforma, no va a afectar su calificación, solo es para que usted practique estas estructuras que tiene que ir aprendiendo presente siempre. Y recordar, pues, que cuando ya se habla de la frase interrogativa o la oración interrogativa, ese verbo principal, ya sea primera, segunda, tercera persona, cualquier persona, va a estar en su estado normal, o estado regular, en su estado original, por así decirlo. Incluso si ya tenemos ese verbo auxiliar, pero ese verbo auxiliar sí tiene que ir conjugado dependiendo de quién estamos hablando, ¿vale? Y también quiero darles este ejercicio como para que lo tengan muy presente y es el siguiente. Con ustedes voy a darles este ejercicio. Cuando ustedes estén haciendo este último ejercicio, es importante que tengan muy en cuenta de quién se está hablando. Entonces aquí van a crear oraciones interrogativas. Por favor, identifiquen primero quién es el sujeto de la oración y ahí sí le van a poner, le van a poder ajustar los verbos o los verbos auxiliares dependiendo de lo que sea la oración a esa oración interrogativa o lo que solicite la oración en el ejercicio, a esa oración interrogativa. Entonces, por favor, primero identifiquen el sujeto de la oración y ahí sí van a poder añadirle a conjugar esos verbos correctamente. Estamos hablando de los verbos auxiliares porque son oraciones interrogativas. Otra vez, componente formativo, oraciones que tenemos el verbo auxiliar, ese es el que se va a conjugar. ¿Ok? Verbo auxiliar, ese es el que se conjuga. Vale, listo. Vamos a dejar entonces ahí. Les doy esos ejercicios para que los trabajen, los tengan en cuenta y me escriben entonces si tienen alguna duda a través del curso. Había una persona que me había hecho una pregunta, creo que fue Lina, sobre sus calificaciones. Lina,
Lo mismo que había respondido a una de tus compañeras, utiliza la opción buscar dentro del foro para buscar las participaciones que tengan tu no. Si estás hablando de la retroalimentación, muy seguramente tiene tu nombre, tu primer nombre. Entonces pon tu primer nombre, busca tu participación y ahí debes tener la participación. Si está tu participación en el foro, ahí debes tener información o respuesta a tu participación. ¿Vale? Entonces utiliza esa herramienta, revisa la retroalimentación en el foro y realiza lo que se solicita en el. Si aún así tienes dudas, me escribes al correo y ahí miramos a ver de qué se trata el tema. ¿Ok? Las calificaciones son solo con letra sí. A, aprobado, D, no aprobado. Ya lo cor bueno, si ya lo corregiste, tener en cuenta pues que las evidencias tienen un tiempo de respuesta. Entonces, en este momento se están revisando todas las evidencias, entonces tienes que tener un poco de paciencia en las respuestas, ¿vale? Nuevamente son alrededor de 48 horas en días hábiles o laborales de tiempo de respuesta. Listo, muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Quedo pendiente si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y en los medios de comunicación tenemos el correo, tenemos notificaciones en plataforma, tenemos el foro de dudas e inquietudes. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión que será el próximo, ¿qué nos vemos? 26 de febrero, próximo jueves, la misma hora. Ok. Santiago, me pones una pregunta. Pues, o sea, según lo que está en la retroalimentación, pues lo puedes seguir. O sea, es lo que te digo en la retroalimentación, ¿vale? A cada evidencia, me refiero. Ujú. Listo. Muchas gracias y que quedamos pendientes, ¿vale? Hasta luego. Voy a por terminar aquí la sesión para que puedan salir.